poco de cómo habíamos definido o cómo se definen al grupo de los coccidios, ¿sí? Las coccidias, pues, principalmente afectan células del tracto gastrointestinal y, pues, van a infectar a diferentes huéspedes por medio de contaminación fecal, ¿sí? Hablamos que, pues, las coccidias, al formar parte del grupo de Apicomplexa de sus protozoarios, son parásitos intracelulares que destruyen las células donde se alojan, ¿sí? Entonces, es importante que tengan en mente ese concepto de lo que es una coccidia o qué es lo que está catalogado como coccidia, ¿no? En este caso, pues comenzaremos a ver Neospora caninum. Neospora caninum puede ocasionar la enfermedad que se conoce como neosporosis, ¿sí? Es una parasitosis. Esa neosporosis tiene distribución a nivel mundial. En el caso de los bovinos, la neosporosis se va a caracterizar principalmente porque provoca abortos, o bien también se puede identificar porque en el becerro, al momento de nacer, pueden nacer clínicamente sanos, pero crónicamente infectados, o bien los becerros también pueden nacer débiles con signos neurológicos, ya que neospora pues puede afectar el sistema nervioso central. La principal vía de transmisión de la neosporosis es por vía vertical, es decir, de manera transplacentaria endógena, lo que puede afectar a varias generaciones de bovinos. En el ciclo de vida de Neospora caninum participan dos huéspedes. El huésped definitivo pueden ser generalmente lo que son perros y coyotes. Sin embargo, pueden existir todavía algunos otros huéspedes que no son tan comunes, pero los que casi siempre son perros y coyotes. Y pues huéspedes intermediarios. En ellos pues lo que tiene mayor relevancia pues van a ser los bovinos porque es donde principalmente afecta, pero también puede presentarse neospora en ovino, en caballo, en venado cola blanca y en búfalos, sí, pero principalmente es en bovinos. Entonces, aquí pues ya nosotros aquí mencionábamos que la principal vía de transmisión es la vía vertical, ¿verdad? Vamos a explicar cuál es la transmisión vertical y cuál es la transmisión horizontal, ¿sí? En las enfermedades infecciosas puede haber diferentes vías o procesos de transmisión de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de que de un bovino se va a contagiar un perro y ese perro va a contagiar a otro perro o a otro bovino, pues estamos hablando de una transmisión horizontal. Sin embargo, hablamos de una transmisión vertical cuando la madre lo va a infectar al feto, ¿sí? Cuando esté infectando a su descendencia, es lo que decimos que es una transmisión vertical. O cuando un animal pues infecta a su descendencia, ¿sí? Luego, aquí decimos que la principal vía de transmisión es la vía vertical, lo que puede afectar varias generaciones. ¿Por qué? Supongan ustedes en este caso que una vaca cuando está gestante está infectada. Entonces, Neospora caninum es capaz de atravesar vía transplacentaria y va a infectar al feto. Cuando el becerro o la becerra nazca, van a nacer infectados. Luego, esa becerra, cuando se llegue a gestar, esa parasitosis que ella posee desde el nacimiento, es decir, de manera congénita, entonces esa becerra va a poder, o está parasitada, y cuando esté gestante va a poder infectar a su descendencia a través de la vía transplacentaria. Y eso mismo puede suceder con su descendencia cuando se convierten en reproductoras. Entonces, esta vía de transmisión vertical puede afectar varias generaciones de bovinos sin tener que haber pasado por el huésped definitivo que sea un perro o un coyote, ¿no? Sino que se está pasando entre huéspedes intermediarios hacia la descendencia. Luego, el agente etiológico que causa la neosporosis, pues sabemos que es Neospora caninum, que les digo que es una coccidia. Hasta ahora, pues se sabe de 3 formas biológicas que tiene Neospora caninum en todo su ciclo biológico, que es una forma de quistes, los cuales van a contener bradizoitos, que ya habíamos dicho que eran el resultado de una forma biológica en la cual la división de Neospora es más lenta.
Luego, también puede existir como taquizoitos libres o en grupos, o bien en forma de ooquistes. Sin embargo, cuando Neospora caninum se encuentra en las fases intestinales en sus huéspedes definitivos como los perros o los coyotes, pues no se sabe exactamente cómo es que va a pasar Neospora caninum por esas fases intestinales. Por eso se dice que cuando Neospora está habitando aquí las fases intestinales, pues es un eslabón perdido del ciclo de vida. Entonces se sabe que va a llegar al perro, que va a infectar el epitelio intestinal y que se va a generar un ooquiste, pero pues no se sabe exactamente cuáles son los pasos que se llevan a cabo ahí en el epitelio intestinal, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de las características morfológicas que tiene cada uno de las formas biológicas que se conocen de Neospora caninum, es decir, vamos a hablar cómo se ve un taquizoito, dónde se genera, cómo se ve un quiste con los bradizoitos, cómo se ve un ooquiste, ¿sí? Comenzaremos a hablar de la forma biológica que se conoce como taquizoitos. Los taquizoitos pues son el resultado de las formas rápidas de multiplicación de Neospora caninum. Tienen una forma ovalada o bien esférica o en determinado momento en forma de media luna y miden aproximadamente de 2 a 6 micrómetros. Tienen un quiste central. Los taquizoitos se dividen en dos zoitos por endodiogenia, ¿sí? Se pueden encontrar en varios tejidos, se pueden encontrar en células nerviosas, en células endoteliales, en miocitos, que son células de los músculos, en hepatocitos, que son células del hígado, en células renales, que son las células de los riñones, en macrófagos alveolares, es decir, macrófagos que se localizan en los alveolos pulmonares y células trofoblásticas de la placenta, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado que Neospora caninum puede atravesar la vía transplacentaria, entonces a través de esas células, pues ahí van a estar en las células trofoblásticas que pueden llegar a infectar al feto. Cada una de las células que se encuentran infectadas, las células del huésped que se encuentran infectadas por Neospora caninum puede contener hasta 100 taquizoitos, ¿sí? Entonces, con esto pues nos podemos dar una idea que las células que estén infectadas por taquizoitos, pues va a llegar un momento en el que se va a reventar esa célula. Entonces, el momento en que se revienta, esa es una lisis celular que está afectando el tejido en el cual se encuentra localizada esa célula, ¿sí? Luego, tenemos que también dentro de esas formas biológicas, además de los taquizoitos, tenemos quistes y en el interior contienen bradizoitos. Esos quistes, en el caso de los bovinos, se van a caracterizar por tener forma redonda y ovalada. Miden de 5 a 50 micrómetros de diámetro. Se encuentran en sistema nervioso central, en nervios periféricos, en retina, en tejido muscular y en el útero. Los bradizoitos es lo que se va a estar contenido dentro de estos quistes. Esos bradizoitos tienen forma alargada, tienen un núcleo terminal y miden de 6.5 por 1.5 micrómetros. Luego, en el caso del ooquiste, ¿qué es lo que debemos de saber? Los ooquistes no esporulados no son infectivos, pero esos ooquistes no esporulados se encuentran en las heces de perros infectados. Son casi esféricos, miden aproximadamente de 10 por 12 micrómetros y poseen un esporonte central. Cuando ese ooquiste es capaz de salir junto con las heces de los perros infectados porque son los huéspedes definitivos. Esos ooquistes salen sin esporular, no esporulados, y cuando caen en el medio ambiente y dentro de los 3 primeros días de que ya han sido expulsados junto con las excretas de los perros, van a esporular en el medio ambiente y llegan a ser infectivos. ¿Qué significa eso? Que si un animal consume esas excretas de ese perro que contienen los ooquistes, pues se vuelve infectivo para parasitar ese huésped o ese animal. Cada ooquiste genera dentro de él 2 esporoquistes y cada uno de esos esporoquistes genera o contiene 4 esporozoitos. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada ooquiste que se forme va a contener 8 esporozoitos que van a ser
cuando el huésped intermediario los consume, o bien otro huésped definitivo como otro perro, a la hora en la que se rompa ese oquiste va a liberar esos 8 esperozoitos que van a ser la fase en la cual puede infectar nuevas células en el huésped intermediario o definitivo. Esos esporozoitos se caracterizan por tener forma alargada y porque miden de 6.5 por 2 micrómetros, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver aquí el ciclo de vida como en forma de diagrama de flujo y luego vamos a ver algunas imágenes de esos ciclos de vida. Hay que recordar aquí que cuando estamos hablando de que Neospora caninum ha ingresado a tracto gastrointestinal de los perros, pues vamos a brincarnos como que algunos pasos porque no está dilucidado cuál es exactamente ese mecanismo o ese ciclo de vida que sigue Neospora caninum en perros y coyotes, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a hablar de que el huésped definitivo para Neospora caninum es el perro o bien el coyote. Ese perro, ¿cómo se pudo haber infectado? El perro se va a infectar al consumir quistes que se encuentran presentes en tejidos de huéspedes intermediarios, es decir, quistes que pueden estar presentes en placenta de bovino, en carne de bovino, en vísceras, en fetos abortados, o bien al consumir alimentos contaminados con quistes excretados por otros perros. Es decir, si un perro está parasitado, junto con sus heces, con sus excretas, van a salir quistes no esporulados. Después de 3 días en el medio ambiente van a esporular. Si llega otro perro que no está parasitado y consume esas excretas o alimento contaminado con esas excretas, se va a infectar. O también se puede infectar cuando se consumen residuos de tejidos de bovinos infectados, como puede ser la placenta, como pueden ser carne, vísceras, el feto abortado, ¿sí? Entonces el perro llega y consume eso. Luego, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el perro llega y se come los zooquistes o los quistes que contienen bradyzoitos, él los consume vía oral y la pared de esos quistes se va a degradar por acción de los jugos gástricos del perro, ¿verdad? Lo que va a hacer que se liberen las formas parasitarias en el tracto gastrointestinal del perro. Esas formas parasitarias van a penetrar los tejidos enteroepiteliales, es decir, van a atravesar la mucosa intestinal del perro y ahí se van a reproducir tanto de manera sexual como de manera asexual. Cuando se reproducen de manera sexual, cuando se fusionan los gametos, se da lugar a un ooquiste y esos ooquistes son los que se van a eliminar junto con las heces, ¿sí? Luego, también es importante mencionar aquí que en el caso de los perros también pueden contagiar la neosporosis por medio de vía vertical, como los huéspedes intermediarios, que es la imagen que teníamos aquí, ¿no? Donde veíamos que un perro podía transmitir la neosporosis a su descendencia, entonces esto también va a ser transmisión vertical. Bien, entonces, por ejemplo, ya tenemos aquí, pues, cuando se parasita un huésped definitivo, que puede ser un perro o un coyote. Recuerden, ¿cómo sabemos que este es el huésped definitivo? Porque dentro de él se encuentran las fases, se lleva a cabo la reproducción sexual del parásito, ¿sí? Luego, ese perro, pues, que está parasitado, cuando excreta las heces y los zooquistes al medio ambiente. Entonces, esos zooquistes que esporulan después de 3 días de estar en el medio ambiente pueden ser capaces de infectar a los bovinos. Las vacas se pueden infectar por vía horizontal, que es lo que conocemos como transplacentaria exógena, es decir, cuando no es por vía transplacentaria. Aquí las vacas consumen alimentos o agua contaminada con ooquistes esporulados que son infectantes, ¿verdad? Después de la ingestión de esos ooquistes se van a romper y los esporozoitos se van a liberar en el intestino delgado. Dentro del intestino delgado de la vaca se van a reproducir rápidamente por endodiogenia, convirtiéndose en taquizoitos. Esos taquizoitos pueden migrar, ¿no?, a diferentes lugares del organismo y se pueden alojar en diferentes tejidos. Con el tiempo,
pueden llegarse a formar quistes y esos quistes van a contener en su interior bradizoitos y el animal así va a permanecer parasitado, ¿sí? Puede que tenga como su sistema inmune competente y entonces se va a poder controlar la infección, pero no significa que el animal esté libre de parásitos, sino que ahí está Neospora, está enquistado y pues ahí sigue, ¿no? Lo grave aquí es cuando la vaca se llega a gestar y está parasitada por Neospora. Cuando la vaca está gestante se puede como reactivar la infección porque aumenta el número de parásitos dentro de la vaca y eso va a hacer que se infecte el feto también, ¿sí? Aquellas vacas que digamos que, bueno, se infectaron con Neospora y luego que pues los taquizoitos se alojaron dentro de un quiste, se convirtieron en bradizoitos, entonces nosotros podemos decir que en ese caso, esas vacas tienen ahí la infección latente, pero en realidad no está activa, ¿no? Y cuando esas vacas se someten a factores estresantes, a condiciones estresantes, es posible que digamos que la infección se reactive y se vuelva esos parásitos pues como activar y a continuar nuevamente infectando más tejidos, ¿sí? Entonces, la transmisión más eficiente de Neospora caninum en bovinos es la vertical, es decir, la que pasa de la madre a la descendencia. Esa transmisión se da por reactivación de taquizoitos o quistes que se alojan en los tejidos de la vaca, que es lo que les comentaba ahorita. Esa reactivación se va a dar cuando la vaca está sometida a factores de estrés, o bien cuando la vaca está gestante. La transmisión vertical puede durar varias generaciones, permitiendo que el parásito persista por muchos años en el hato sin intervención del huésped definitivo. Es decir, de una madre puede pasar a una hija, esa hija cuando se vuelva reproductora, cuando se vuelva madre, también lo puede pasar hacia su descendencia, ¿sí? Bueno, aquí pues explica con una imagen las vías de transmisión, lo que decíamos que es transplacentaria endógena, que es la vía vertical, y lo que es la transplacentaria exógena, que es la vía horizontal. Aquí en la vía vertical pues tenemos que, por ejemplo, aquí está la madre con su becerro. El becerro se va a infectar, que es la ruta principal, ¿no? Luego dice, ¿cómo se pudieron haber contagiado esas madres? Pues puede ser porque estén consumiendo alimento que esté contaminado con los oquistes esporulados, ¿sí? Es decir, que este alimento haya estado en contacto con heces de perros o de coyotes que contengan los oquistes no esporulados y después hayan esporulado en el medio ambiente y de esa manera se infecta la madre, ¿sí? Luego, en el caso de la vía transplacentaria exógena, que es lo que se conoce como transmisión horizontal. ¿Qué es lo que sucede? Pues aquí, por ejemplo, hay oquistes, ¿verdad? En el agua o en el alimento. Eso puede ser porque hay contaminación por heces de coyotes o por heces de perros infectados. Luego, aquí pues la vaca consume sus alimentos que están contaminados y pues se va a generar esa infección. El principal signo de la neosporosis es el aborto, ¿sí? Por eso es como importante o tiene importancia dentro de los parámetros reproductivos porque ocasiona aborto. Ya habíamos hablado que Toxoplasma gondii pues también ocasionaba abortos, ¿verdad? Y en este caso pues, bueno, estamos hablando de Neospora caninum que ocasiona esos abortos, ¿sí? Ese feto abortado va a contener pues también quistes o taquizoitos o formas de bradizoitos. Y si, por ejemplo, un perro llega y se come el feto abortado o un coyote, pues se pueden infectar de esta manera, ¿sí? Por eso es que aquí tenemos este ciclo de transmisión. Por eso también aquí tenemos pues el ciclo silvestre, ¿no? Con los coyotes que también pudieran afectar a los venados. Los venados actuarían como huéspedes intermediarios, como si fuera la vaca, ¿no? Y aquí el coyote actuaría como huésped definitivo, como lo estamos hablando con los perros.
En sí, una imagen que describa tal cual el ciclo de vida del Neospora caninum no existe. Sin embargo, encontré varios esquemas que pues son muy interesantes, y hay unos muy bonitos, muy vistosos, y otros menos vistosos, por eso se los quise poner todos. Aquí pues por ejemplo lo que nos están ejemplificando son las células epiteliales, ¿no? Del intestino. Aquí, ¿qué nos dice? Pues que el huésped definitivo, los hospederos son los perros, ¿verdad? Aquí lo que nos indica es que, por ejemplo, en el caso de una hembra infectada, esa hembra por vía transplacentaria va a infectar a su descendencia, a su cachorro. ¿Cómo se pudo haber infectado esta perra? Pues al momento en que consumió tejidos que contenían quistes de neospora, como pudieron haber sido carne de caballo, cabra, borregas, entre otros, ¿no? O de bovino. Entonces, si esos estaban parasitados, pues contenían quistes en su carne que contenían bradizoitos de Neospora caninum. De esa manera, pues, por ejemplo, la perra se pudo haber infectado, y si estaba gestante, pudo haber sucedido una infección transplacentaria en la cual, pues, les digo que tiene como resultado, pues, haber contagiado a su cachorro o a su cachorrando, a su descendencia. Luego, una vez que el perro ingiere esos quistes, ¿qué es lo que sucede? El quiste se rompe por acción de los jugos gástricos y se liberan los bradizoitos en el duodeno del perro. Esos bradizoitos pues van a penetrar dentro de las células intestinales, se van a convertir en merogonias, se van a convertir en microgametos, que son los gametocitos masculinos, y en macrogametos, que son los gametocitos femeninos. Aquí se va a llevar a cabo la reproducción sexual y asexual. Asexual porque estos microgametos se van a unir con los macrogametos y van a formar un cigoto dentro de las células epiteliales del duodeno del perro. El duodeno, recordemos que es una sección del intestino delgado, ¿sí? Luego, ese cigoto se va a convertir en un quiste no esporulado y va a pasar o se va a expulsar junto con las heces del perro. Cuando sale al medio ambiente, ese oquiste no esporulado, después de 3 días aproximadamente, va a esporular ese oquiste. Van a contener dos esporoquistes en el cual cada uno va a tener 4 esporozoitos, que es lo que mencionamos ahorita, que un quiste esporulado contiene 8 esporozoitos. Esos pues pueden llegar hacia los alimentos, hacia el agua que van a consumir pues los bovinos, o algunos otros animales domésticos, ¿no? A la hora en la que lo consumen, van a ingerirlos, y entonces esos huéspedes intermediarios y pues van a desarrollar esa infección. En el caso de los bovinos, la principal transmisión les digo que es la vertical, en la cual pues va a haber infección transplacentaria y por lo tanto de la descendencia de bovinos, ¿sí? Luego, pues aquí tenemos otro esquema, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo que nos mencionan, que todos estos huéspedes pueden ser huéspedes intermediarios y, bueno, el perro también es huésped definitivo, ¿no? Pero un perro puede contagiar a otro perro, es lo que trata de esquematizar esta imagen. Aquí vemos que pues esos huéspedes intermediarios dentro de sus tejidos pueden contener quistes, que los perros a la hora de consumir esos quistes se van a infectar. Luego, a final de cuentas, por las heces va a salir un quiste no esporulado de un perro infectado. En el medio ambiente se van a esporular. Esos quistes esporulados pueden llegar a ser consumidos por bovinos o por otros huéspedes intermediarios. Y el taquizoíto se puede transmitir a través de la placenta y va a infectar el feto, ¿no? Aquí pues vemos exactamente el mismo ciclo de vida, ¿no? Aquí hasta nos explica que esto es una ruta vertical, la que es de la madre a su descendencia. Entonces aquí lo que nos dice es, por ejemplo, en el caso de los perros, que es el hospedero definitivo, sabemos que sale el oquiste junto con las heces y vemos que esta es la vía horizontal, ¿sí? Cuando es transmitida de huésped definitivo a huésped intermediario. Luego, aquí pues va a ocasionar una infección primaria en el huésped intermediario. Se van a liberar taquizoitos, esos taquizoitos van a viajar por vía transplacentaria y pueden llegar a ocasionar abortos, o si no, pues que el becerro tenga ciertas alteraciones neurológicas a la hora del nacimiento.
y dentro de ese feto abortado pues pueden encontrarse quistes con bradizoides, los cuales si son consumidos por un perro pues se sigue este ciclo, ¿verdad? Luego, en el caso de la ruta vertical, puede suceder que haya una vaquilla o una vaca que esté gestante y que esté parasitada. Entonces, de esa manera, el taquizoito va a viajar por la placenta y va a infectar el feto, ¿sí? Sí, el feto. Ese feto puede llegar a término y entonces van a ser infectado congénitamente, o sea, desde el nacimiento ya está infectado. Y pues él va a poder como diseminar la infección porque pues él está infectado, ¿no? Es lo que conocemos como ruta vertical. Aquí pues es básicamente el mismo esquemita, ¿no? En el cual nos dice que los huéspedes definitivos son los perros y los coyotes, que por medio de sus heces van a salir o quistes no esporulados, que en el medio ambiente se van a esporular, que cuando van a contaminar alimentos o agua, pues los huéspedes intermediarios los pueden consumir, se puede generar un quiste dentro de ese huésped intermediario que a la hora de que ellos lo consuman los perros y los coyotes se van a infectar. En el caso del bovino, pues que ese taquizoidito va a atravesar la vía transplacentaria y va a infectar el feto, ¿sí? Luego, quise poner este cuadro. Este cuadro viene en el libro que Josdy nos hizo el favor de pasarnos, que es el de Libro de Enfermedades Parasitarias en Animales Domésticos, ¿verdad? De Héctor Quiroz y de otros autores. Porque aquí pues nos menciona o nos habla de la prevalencia de la neosporosis bovina en México y está estimada como que contempla estudios desde 1990 a 2004. En sí, pues no tenemos como un dato exacto de lo que es la neosporosis, de lo que es la prevalencia o la epidemiología de la neosporosis aquí en México. Sin embargo, este estudio está interesante porque en él pues nos podemos dar cuenta de cuántas infecciones más o menos suceden por estado, ¿no? Si nos fijamos aquí, por ejemplo, en Aguascalientes la prevalencia promedio es de 46, pero ha habido prevalencias máximas de 59 a 40. En Baja California de 22. Nosotros en el caso de Chihuahua, si se fijan, tenemos un número de prevalencia pues más grande que los demás estados, que es 63. En el caso de Jalisco es de 92. En el caso de Querétaro 69, Zacatecas 65, Tamaulipas 15, Puebla 39, Nuevo León 40, Estado de México 59, Hidalgo 52, Durango 14, Baja California 32. Si se fijan, sí hay cierta prevalencia y sí hay pues ciertos casos en todos los estados del país. Entonces por eso la neosporosis pues representa una enfermedad parasitaria grave. ¿Por qué? Porque causa abortos y es lo que va a impactar pues como en mayor medida dentro de los sistemas de producción, principalmente los bovinos productores de leche. Entonces la patogenia, ¿qué es lo que nosotros podemos ver o qué es lo que ocasiona la neosporosis? La neosporosis puede aquejar tanto a bovinos productores de leche como bovinos productores de carne, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que por el sistema de manejo, por el tipo de sistema que es, pues como que se tiene más evidencia y se ha estudiado más el impacto en lo que son bovinos productores de leche, ¿sí? La neosporosis se manifiesta principalmente durante la gestación, donde se van a reactivar los parásitos que permanecían latentes en los tejidos de las vacas. Se provoca la parasitemia. Parasitemia es que en torrente sanguíneo va viajando el parásito y puede llegar a infectar placenta, útero y al feto, ¿sí? El aborto, esto es muy, muy importante, el aborto es el único signo clínico, ¿sí? El aborto. Los becerros pueden nacer con signos clínicos neurológicos tales como recumbencia, miembros flexionados, hiperextendidos, ataxia, reflejo patelar disminuido, disminución de la propiocepción, exoftalmia o apariencia simétrica de los ojos. Es decir, aquí es como que cuando una vaca o un becerro se infecta, pues en realidad no hay signos y síntomas de la enfermedad, sino que es hasta que se llega el momento de la gestación, pues es que se pueden dar cuenta de que algo está mal, porque a la hora de la gestación, pues hay abortos, ¿verdad?
hay fetos abortados, hay alteraciones de los becerros en el sistema nervioso central, es cuando se dan cuenta de que hay un cuadro de neosporosis dentro del sistema de producción. El diagnóstico no es tan fácil como lo es en las demás parasitosis, ¿verdad? Porque en este caso, pues no vamos a andar ahí recolectando heces de las vacas, porque ni siquiera está dentro del ciclo de vida de la neospora, como que infectar tracto gastrointestinal de las vacas y que por medio de las heces lo vamos a poder ver, sino que la neospora pues va a estar presente en cualquier tejido del organismo de la vaca. Entonces, el diagnóstico en sí, la verdad, es que no hay un diagnóstico diseñado para campo para que se pueda hacer de rutina. Los diagnósticos que se han utilizado pues son como para estudios principalmente, pero no para aplicar algo de rutina. Por ejemplo, una de esas técnicas de diagnóstico es el cultivo celular o bien cultivo o en ratones. ¿Qué es lo que se hace aquí? A partir de las necropsias obtenidas de ya animales muertos, ¿no? O de fetos abortados, o de fetos, entonces lo que se hace es que se puede obtener muestra de tejido de sistema nervioso central. Y esa muestra, o sea, pues tú la empiezas a cultivar en el laboratorio y eso es un cultivo celular, pues para ver si hay presencia de neospora o no, o bien vas a infectar ratones sanos con ese tejido y pues vas a ver, después vas a analizar el ratón para ver que hay tejidos del ratón que tienen neospora. Sin embargo, pues imagínense hacer esto como de manera rutinaria, pues eso no sale viable porque también es muy costoso. O sea, todos los insumos y reactivos necesarios para hacer este tipo de técnicas de laboratorio son caros. Luego, se pueden hacer estudios serológicos. ¿Qué es eso? Pues estudios en los cuales hay que detectar anticuerpos, la presencia de anticuerpos que sean antineospora caninum, ¿sí? Principalmente se va a hacer por ELISAs, que son inmunoensayos ligados a enzimas. Esos estudios serológicos, pues lo que tratan de hacer es detectar la presencia de anticuerpos en animales. Entonces, dependiendo de la cantidad de anticuerpos que tengan, te pueden decir, fíjate que sí encontramos anticuerpos antineospora en este animal, pero como tiene un título, así se llama por decir que tiene tanta cantidad, ¿no?, de anticuerpos, de 1 a 160, podemos decir que tiene una infección activa. O bien tiene un título de 1,80, de 1,40, tiene muy bajita la concentración de anticuerpos, entonces significa que alguna vez estuvo infectada, pero ahorita no tiene infección activa, ¿no? Ese tal vez sería uno de los estudios, pues, que se pudieran hacer de rutina para diagnosticar la neosporosis dentro de un laboratorio. No sale tan costoso, pero tampoco podemos decir que es muy barato, ¿no? Luego, técnicas moleculares también se pueden aplicar. Nada más aquí el problema sería cuál será la muestra que tú vas a tomar en un organismo vivo para poder extraer ADN y que dentro de esa muestra que tú traigas ADN, pues esté ADN de neospora. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de un animal que esté infectado, pero que ese animal ya los taquizoitos se hayan alojado en un quiste, a lo mejor, no sé, en el músculo esquelético, no sé, pues una parte de una región del abdomen ahí del animal. Ahí va a estar ese quiste. Entonces yo, para poder obtener ADN de neospora, necesitaría sacar biopsia donde me traiga ese quiste. Pero ¿cómo voy a saber en dónde se encuentra localizado el quiste o dónde está infectando neospora? ¿Sí? Si puede afectar cerebro, puede afectar cualquier otra parte del organismo, el hígado, el riñón, y obviamente no voy a hacer una cirugía a un animal únicamente para obtener una biopsia de riñón para ver si ahí tiene neospora y luego a la hora de hacer PCR no tenía. O sea, pues eso como no es viable esta técnica, ¿sí? Sin embargo, pues existe y se puede hacer, pero para rutina no. Luego, también se pueden estudiar pues los fetos, ¿verdad? Un feto abortado, pues hay que hacer estudios anatomopatológicos, es decir, examinar sus estructuras anatómicas en una necropsia para ver si todo estaba normal o si había alguna alteración en algo, ¿no? O inmunohistoquímicas, aquí es inmuno, se me fue esta ahí, es inmunohistoquímicas. ¿Qué es eso? Que podemos sacar como biopsias o pedacitos de ese feto abortado y luego en el laboratorio podemos hacer ciertas técnicas en las cuales nosotros digamos, bueno, donde se detecte neospora,
quiero que se ponga de color café, ¿no? Y todo lo demás se va a poner de color azul. Entonces, cuando yo lo veo al microscopio, pues yo puedo ver, mira, sí tenía color café, entonces este feto sí tenía neospora. A lo mejor eso para qué nos puede servir. Si el feto tenía, pues es de dónde lo pudo haber obtenido, la madre se lo contagió. Entonces de esa manera pues podemos identificar cuáles son las vacas que están infectadas. Sin embargo, esta técnica inmunohistoquímica también es cara y en los laboratorios de diagnóstico no se hace rutinariamente. Entonces, le digo, de todas estas que están aquí, la que sería más viable sería el estudio serológico, pero también habría que ver cuál es el costo real en un laboratorio de análisis clínicos en el cual pues te hacen ese estudio serológico. Porque para hacer estudio serológico, la muestra que tú necesitas es una muestra de sangre periférica. Entonces, obtienes sangre, centrifugas, obtienes ese suero, en ese suero van a venir anticuerpos y lo que tienes que hacer es detectar que haya anticuerpos antineospora. Entonces, eso es más sencillo de hacer que todas las demás técnicas de diagnóstico que existen. Luego, aquí pues les quise como mostrar esto, que es una imagen de una biopsia de un cerebro de feto de bovino. Aquí pues se puede ver un quiste de Neospora caninum, pero no es así como que le hicieron un corte y lo vieron al microscopio y así se veía, ¿no? Aquí lo que hicieron es que lo trataron como con una inmunohistoquímica, ¿sí? Lo que hacen es que le colocaron anticuerpos anti-Neospora caninum y esos anticuerpos venían ligados con un colorante. Entonces esos se ligaron a esa muestra en donde había Neospora caninum y se produjo este color rojo. De esa manera pues se dieron cuenta que esto que estaba aquí pertenecía a Neospora caninum y se sabe que es un quiste. Pero les digo, esto no es tan sencillo de hacer como las otras técnicas donde nosotros decíamos, pues en protozoarios gastrointestinales, ¿qué haces? Recolectas una muestra de heces, la pones sobre un portaobjetos en el microscopio y empiezas a ver qué formas parasitarias se ven. En este caso no, en este caso las técnicas de diagnóstico son un poco más complicadas, ¿sí? Luego, ¿qué impacto económico tiene neosporosis? Neosporosis, el mayor impacto económico que tienen es en los bovinos productores de leche debido a los problemas reproductivos que acarrea una infección de este tipo. Va a generar costos directos, ¿por qué? Pues por los abortos que causa, así como costos indirectos, ¿como cuáles? Como puede ser asesoría profesional, el diagnóstico, cuánto me va a costar diagnosticar la parasitosis, un incremento en tiempo de lactación, por ejemplo, si ya abortó la vaca, pues hay que volverla a inseminar para tratar de volverla a preñar, una disminución en la producción de leche. Y pues el costo yo creo que más alto que se tiene que pagar es costo de reemplazo de vacas que han sido eliminadas del hato, ¿no? Porque la realidad es que si hay una vaca infectada o se detecta una vaca infectada, pues lo que se tiene que hacer es sacarla del sistema de producción, hay que reemplazar ese animal. En el caso de los bovinos productores de carne y de doble propósito, no es tanto como que el impacto económico que sufren, porque como dentro del manejo o la manera en la que se lleva a cabo ese sistema de producción, pues estos bovinos consumen mayor cantidad de forraje verde y menos cantidad de alimento almacenado. Es decir, se disminuyen las probabilidades del consumo de alimento contaminado con recetas de perros o cánidos silvestres. Y también pues es difícil como poder identificar, mira, esa vaca abortó y aquí está el feto, ¿no? Es más difícil identificar ese tipo de cuestiones. Luego, el tratamiento. Pues desgraciadamente actualmente para el ganado no existe una quimioterapia comercial que sea segura y viable. Con quimioterapia me refiero a que no hay terapia de fármacos, o sea, no hay un tratamiento para el cual te diga, pues suministrale esto a tu animal y se le va a quitar la neospora, ¿no? O sea, no existe un tratamiento así disponible. Por eso, lo que se tiene que hacer cuando se identifica que una vaca está infectada con neospora es sacarla del sistema de producción, es decir, reemplazarla, ¿sí? Luego, ¿cómo podemos llevar a cabo el control y la profilaxis? Los programas de control se deben basar en medidas que disminuyan la transmisión vertical. Luego, se recomienda, pues, en aquellos animales que vayan a ser animales de reemplazo o que se hayan importado y que se quieran integrar al sistema de producción, hay que tenerlos en cuarentena y hacerles diagnóstico antes de introducirlos al sistema de producción.
Hay que prevenir la presencia de perros, otros huéspedes definitivos potenciales, pues cerca, ¿verdad?, del consumo de alimento de los bovinos. Hay que evitar factores de estrés que favorezcan la reactivación de parásitos en vacas congénitamente infectadas, ¿sí? El diagnóstico y eliminación de animales infectados, y como profilaxis pues sería la vacunación. Sin embargo, aquí es importante mencionar, ¿no?, que la vacunación, aunque se vacune contra Neospora, no, la vacuna no es como que 100% efectiva, sino que en algunos casos se ha visto que a hembras que se han vacunado, aún así son capaces o pueden contraer la enfermedad de Neospora, ¿sí? Entonces, pues ahorita digamos que frente a esta parasitosis, pues sí no hay mucha oportunidad de tratarla, ¿no? Sino que como no tenemos ese tratamiento efectivo para contrarrestarla, pues lo que se trata de hacer es tener medidas de control, y pues la vacunación lo poco que nos pueda ayudar, ya lo que nos ayude es bueno. Sin embargo, no existe la vacuna que sea 100% confiable, que diga yo lo voy a vacunar y no le va a dar. O sea, aún así sí puede generar infecciones, ¿sí? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. La clase de mañana veremos Cryptosporidium, ajá. Y pues muchas gracias por su atención, muchachos. Nos vemos la clase de mañana.